Hola, muy buenos días a todos. Me sumo a las palabras inaugurales del doctor Montes en el sentido de que esta reunión a la que ustedes están asistiendo hoy día y mañana nace de la inquietud de nuestra camada nueva, la generación de recambio de la terapia intensiva de este lugar, así que nos sentimos muy orgullosos de lo que están haciendo y nos sentimos además, en lo personal, muy contenta y feliz que me hayan invitado a participar. Muchísimas gracias. Ellos confían, los organizadores, en que yo les presente ahora a qué llamamos un cuadro clínico grave de COVID. Aquí hay una mezcla de mi conocimiento en el sentido de que además de ser médico staff de la terapia intensiva, soy un PhD en ciencia y tengo algo de conocimiento y trabajo en la Facultad de Medicina de la Chile. Así que voy a mezclar parte de mis conocimientos en la presentación que tengo preparada. Este es el caso clínico presentado en el número de diciembre 17 del New England. Y ustedes van a coincidir conmigo que, tal como dice el título, es un cuadro severo de COVID que requiere hospitalización. Pero me gustaría que al final de esta presentación volvamos a esta diapositiva y fundemos nuestra impresión de que este es un cuadro de presentación severa. A modo de introducción, recordar que el COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada por este coronavirus. Este coronavirus es el SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus con los cuales nosotros convivimos como agente causal de enfermedades infecciosas tipo flu-like, que en general tienen un curso leve. Sin embargo, nos precede en la historia reciente, antes de este COVID-2, otros coronavirus responsables de la enfermedad SARS y del MERS, que como ustedes pueden ver en esta figurita, es una zoonosis que tiene hospederos intermediarios antes de llegar al hombre, tales como el murciélago y el pangolín. Pero es el hombre quien lo difunde al hombre. Entonces, respecto de otros virus SARS, el CoV-2 tiene menos tasa contagiante, pero es más contagiante que lo que conocemos para el virus H1N1 y para otras enfermedades virales como es el ébola. Tal como nos mostraron en la presentación anterior, en general, el cuadro clínico tiene alrededor en promedio 5 días de incubación antes del inicio de los síntomas. Los síntomas que predominan son de tipo general, como fiebre, fatiga y anorexia, pero también síntomas respiratorios, que es lo que marca el desarrollo, el pronóstico y por tanto la severidad de esta patología infectocontagiosa. Sabemos que si tenemos que agrupar a todos a quienes resultan positivos para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, alrededor del 50% del cuadro clínico es asintomático, no tiene síntomas y no tiene cambios radiológicos. Y de los que tienen síntomas, la mayoría tiene una presentación leve, pero también puede variar a moderada y severa y en general los síntomas son respiratorios y digestivos y solo una porción menor de los sintomáticos requieren terapia de cuidados críticos y esto está dado por acción viral directa sobre el parénquima respiratorio, que es la puerta de entrada que predomina para esta patología, y por una respuesta inmune hiperactivada. Entonces, uno puede dibujar esta enfermedad como una pirámide, donde la base es ancha porque está la población que está infectada pero no tiene síntomas. Y los que tienen síntomas van hacia la cúspide. Y en la región superior es donde van a encontrarse nuestros pacientes que vamos a ver en la consulta. Y como una pirámide de base ancha, también la magnitud de la expresión clínica, predominando la enfermedad leve. Y como una pirámide invertida, ¿cuáles son los requerimientos asistenciales que necesita esta presentación clínica del paciente con COVID-19? Los leves no necesitan y basta con medidas de prevención como el aislamiento, mientras que los que tienen presentación severa y crítica son los que consumen la mayoría de nuestros recursos en la atención de salud. Aprendimos de la literatura que podríamos clasificar esta enfermedad, ordenarla en estadios, desde el comienzo de la infección hasta la fase de hiperinflamación.
Pero a mí como clínico me gustaría saber cuando estoy enfrente por primera vez a un paciente en cuál etapa estoy, con la finalidad de poder organizar mi conducta clínica y organizar mis estrategias terapéuticas. Porque sabemos que los graves requerimos hospitalizarlos. Y en general la causal de hospitalización es insuficiencia respiratoria, que se manifiesta como disnea, hipoxemia y que tiene unos marcadores eh, que son objetivos para graduar la severidad de la insuficiencia respiratoria, como es la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno con FIO2 ambiental y el índice de PAFI. Han aparecido varios scores para aproximarnos a la severidad. Uno de estos ustedes los pueden encontrar en la página de Medcal y que los ayuda a orientarse cuál es el riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de evolucionar grave y a que yo tenga que hospitalizarlo y además hospitalizarlo en una situación de cuidados críticos. ¿A qué se debe entonces la severidad? Se debe a la inflamación local en el sitio donde se desarrolla esta injuria inflamatoria infecciosa y a la respuesta sistémica a esta injuria inflamatoria. Entonces yo puedo utilizar marcadores biológicos o marcadores de imágenes para hacerme una idea, por una parte del diagnóstico, e identificar con anticipación qué curso va a tener este paciente para poder estratificar el riesgo y prevenir las complicaciones, que es lo que vamos a revisar a continuación. No cabe duda que el distanciamiento personal, también llamado distanciamiento social, es la primera medida de prevención. Y aquí hay un gráfico bien bonito sacado de literatura básica, en la cual dice que la distancia segura entre un sujeto que tose y es positivo conmigo, que no quiero enfermarme, es 1,5 metros. Y de ahí las medidas de prevención, que son las que debemos insistir entre nuestros pares y con la comunidad general. Aprendimos del SARS-CoV-1, o del SARS, que así se llamaba la enfermedad a comienzos de los 2000, que el receptor para el virus SARS es la proteína AC2, que no tiene el objetivo biológico de ser el receptor, sino que es capaz de reconocer en superficie a proteínas de la superficie del virus, que es la proteína que le da esta característica anatómica como corona y se llama proteína spike. Como se conocía la secuenciación del SARS-1 y rápidamente apareció la secuencia del SARS-2, se pudieron analizar la homología de la secuencia y de ese dato se obtuvo que, dado la alta homología que tenía, lo más probable es que el SARS-CoV-2 también usara a la proteína AC2 como receptor para entrar a la célula target. La proteína AC2 entonces es una enzima que, como ustedes saben, participa en la vía del RAS, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se expresa en superficie de las células, pero también puede ser degradada por metaloproteasa y existe en circulación. El significado biológico del AC2 circulante no está claro todavía para saber qué significa especialmente en esta enfermedad. Pero la proteína spike presente en la superficie del SARS-CoV-2 requiere activarse para ser reconocida por el AC2. Y eso lo hace a través de una proteasa tipo serina que está también presente en la superficie de las células blanco de acción del SARS, del virus SARS-CoV-2, que activa y permite, por tanto, el reconocimiento a través de AC2. Sabíamos que AC2, desde la época del SARS-1, se presenta en distintos tejidos más allá del pulmón. En el pulmón se presenta en el epitelio alveolar, predominando los neumocitos tipo 2, y también en el endotelio, pero también está presente en órganos tan alejados como el cerebro, el hígado, el riñón, y es lo que les muestra en esta diapositiva. Y esta diapositiva es de un artículo reciente, o sea, de finales del 2020, en que nos muestra que hay una coincidencia entre la expresión tisular difusa en el organismo de la proteína AC2 y de la proteasa transmembrana que permite la activación del spike. Y como ustedes ven, está presente en cerebro, hígado, entonces uno podría esperar que además del pulmón existen manifestaciones extrapulmonares de esta patología. Vamos al pulmón. Este es un estudio de finales del año 2020, en la que en estudio histológico de humanos se muestra
que a la izquierda la expresión de la proteína AC2 está en todo el árbol respiratorio, pero predomina en los alvéolos. Como ustedes ven en la gráfica a la izquierda, en la tráquea hay una expresión algo así como un 15%, y el resto se distribuye en bronquio, bronquíolos, y el alvéolo se lleva más del 50% de la expresión de la proteína AC2. Y si vamos a disecar el alvéolo y saber en qué parte está localizado, a través del análisis de expresión del transcrito de AC2, vemos que alrededor del 90% este se ubica en los neumocitos tipo 2 y la proteasa transmembrana se presenta más o menos un porcentaje alrededor de un 40% en los neumocitos tipo 2 y tipo 1. O sea, tenemos claridad de que ambas proteínas son las que explican el tropismo positivo de este virus por los neumocitos tipo 2 y probablemente nos van a explicar el desarrollo del cuadro clínico. Porque si el virus efectivamente alcanza al alvéolo, entonces va a ser reconocido principalmente por los neumocitos tipo 2 y se va a echar a andar una respuesta inflamatoria porque una vez que el virus entra y usa la maquinaria de transcripción de la célula huésped para reproducirse y luego salir desde esta célula como si fuera una especie de reservorio, se liberan una serie de proteínas señalizadoras de daño, que son las moléculas tipo PAMP, que activan una respuesta inflamatoria local, y eso es lo que vemos en el alvéolo aquí dibujado a la derecha. Si uno mira histológicamente, esto corresponde a lesión estructural en el alvéolo, que es lo que llamamos el sustrato anatómico del distrés respiratorio, pero también es lesión estructural del capilar con daño tipo trombosis en arterias pulmonares y arteriolas pequeñas. Eso, por tanto, es el sustrato anatómico de la insuficiencia respiratoria, que no es otra cosa sino la alteración de la difusión de los gases, la alteración o trastorno de Q y el incremento del trabajo ventilatorio. Yo tengo que hablarles de severidad. Entonces, las diapositivas que siguen buscan aproximarnos de qué manera podemos ver qué tan severo es la presentación del paciente que tenemos enfrente. Tenemos marcadores imagenológicos y en esto el escáner ha ocupado un lugar central porque el escáner tiene una sensibilidad alta y una especificidad aceptable para el diagnóstico de la enfermedad COVID. Este artículo lo que nos muestra es que los autores resucitaron un score del año 2005 para mostrarnos cuánto de compromiso porcentual de los parénquimas de ambos pulmones tiene el escáner mirado enfrente a nosotros. Este es un score tomado del 2005, pero con alguna modificación. Por lo tanto, el rango va a ser de 0 a quien no tiene compromiso pulmonar, a 40 en este caso porque los autores dividieron el pulmón en 40 regiones. Cada región se lleva una puntuación y eso permite la sumatoria, por lo tanto el score va de 0 a 40. Y los autores analizaron algo así como 100 enfermos, 85% de ellos de calidad leve y un poquito menos que un 20% de severos, y llamaban severos si estaban en ventilación mecánica, tenían shock, o estaban en la UCI con otra disfunción orgánica. Y lo que encontraron es que a severidad clínica mayor, mayor compromiso de las imágenes tomográficas del pulmón, o sea, un score más alto. E incluso habían hallazgos en el escáner que eran específicos y propios de la presentación severa, como es la presencia de derrame pleural y de adenopatías. Otro artículo publicado también en el 2020 busca hacer un score de severidad fundado en la presencia de estas 9 descripciones que están enumerados aquí y también buscan darle puntos a la extensión del compromiso en los pulmones. En este caso se analizaron 78 enfermos. La presentación clínica fue dividida entre leve, moderada y severa. Y está claro que los pacientes con presentación leve no tienen compromiso a la imagen tomográfica del pulmón, pero los pacientes severos tienen compromiso bilateral y de más de 2 lóbulos pulmonares. Los autores de esta revisión
nos proponen este score recién achicarlo, modificarlo, donde además del compromiso en extensión, yo diga cuál es el cambio radiológico que predomina, y ellos lo que hacen es proponer que el informe final del escáner lleve este score de severidad tomográfica, compuesto por un número que es la sumación de la extensión del compromiso pulmonar y una letra, para que el clínico entienda cuál es el cambio radiológico predominante. Y este último escáner hace un score donde hace un corte para sensibilidad y especificidad sobre el 80% cuando la puntuación es mayor o igual a 7. Interesantemente, logra diferenciar los pacientes de COVID severo de los no severos, y nos llama la atención, nos hace notar que la presentación de opacidades en vidrio esmerilado en realidad no orienta a severidad, porque lo encuentran con una presentación igual en ambos grupos de análisis. E igual que la referencia previamente citada, hay algunos hallazgos que son más bien patognomónicos de una presentación severa, como es el derrame pleural, el derrame pericárdico y la presencia de adenopatías. Si hay algo entonces que caracteriza a las imágenes tomográficas, es la alta sensibilidad y especificidad que podría tener para este tipo de patología. Sin embargo, especialmente cuando nuestro paciente ya está hospitalizado y ha tenido un curso grave, no lo puedo llevar a escáner todas las veces. Entonces uso otra estrategia imagenológica, que es las radiografías. Y las radiografías también fueron resucitadas por los equipos de imágenes, para que los clínicos tengamos una idea de cómo mejor usarla y sacarle el mejor partido. Entonces les presento aquí 3 artículos del 2020, donde a los hallazgos radiológicos se les da puntuación, y eso se asocia con cuánta severidad clínica podría ser. Entonces, el grupo del Korean Journal Radiology lo realiza especialmente pensando para la interpretación por médicos no especialistas en imágenes. El grupo de la revista Radiology, fundado en otro score previamente conocido del año 2018, publicado en Thorax. Entonces, nos muestra los hallazgos y cuán extenso es el compromiso del parénquima pulmonar, donde nos proponen además un score radiológico que el corte es 3, es decir, 50% del compromiso del parénquima pulmonar. Y el último es un scoring que divide en una radiografía anteroposterior en 6 segmentos a la imagen, 3 en el pulmón derecho y 3 en la izquierda, y le vamos a dar puntuación dependiendo de del tipo de infiltración, y dicen los autores que permite además pronóstico de desenlace fatal, final, si van a salir vivos o muertos. La radiografía en general, al comienzo de la enfermedad, tiene baja sensibilidad, pero es especialmente útil para monitorear la progresión y las etapas posteriores, especialmente en pacientes críticos. Pero si volvemos a que la expresión de las proteínas que hacen de receptoras para el virus SARS-CoV-2 es más allá que el pulmón, uno podría pensar entonces que hay manifestaciones extrapulmonares. Si bien a la fecha no está clara la presencia de viremia, es decir, no hay documentación, sí hay presencia de partículas virales alejadas de la puerta de entrada. Entonces uno puede asumir que hay daño directo del virus en el tejido donde este fue aislado. Pero las manifestaciones extrapulmonares de esta enfermedad pueden estar dadas, por una parte, por la disregulación del sistema RAS, como ocurre en el pulmón, y las complicaciones sistémicas que esto puede generar, daño endotelial y eventos tromboinflamatorios por el compromiso de la célula endotelial, y también porque hay una desregulación de la respuesta inmune sistémica, que entre otros incluye la presencia de linfopenia y, en el otro extremo, el desarrollo de una tormenta de citoquinas. Entonces, las manifestaciones extrapulmonares van a estar comandadas por el sitio anatómico estructural, donde hay expresión de las proteínas receptoras, donde el virus los alcanza, y puede entonces, se relacionan con la disfunción de este órgano. Pero por otra parte,
como manifestación o expresión de una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador en general es una molécula biológica que está relacionada o con la patogenia de la enfermedad que estoy analizando o la evolución de esta. Entonces viene a ser como un espejo de lo que está ocurriendo en la anatomía. Yo qué espero clínico de un biomarcador al que yo llame eficaz, que me sirva para la detección de la patología, orientarme en el tratamiento, prevenir las complicaciones y que me permita estratificar a los pacientes de alto riesgo, que me permita categorizarlos, por lo tanto, en riesgo, para que yo pueda organizar y asignar en forma óptima los recursos de atención en salud. Los biomarcadores que han sido descritos para esta patología pueden ser agrupados como marcadores biológicos de origen hematológico, donde algunos suben, como es el recuento total de leucocitos, y otros bajan, como es el recuento total de linfocitos. Biomarcadores que usted puede encontrar en el perfil bioquímico: elevación de enzimas hepáticas, trastornos del nitrógeno ureico, elevación de la LDH, biomarcadores de injuria miocárdica, como puede ser elevación de las creatininas, y como manifestación de una respuesta inflamatoria significativa para el organismo, disminución de la albúmina, que recuerden ustedes, es una reactante de fase aguda de comportamiento negativo. Otros biomarcadores de severidad son marcadores de la activación de la coagulación, como la elevación del dedímero. Biomarcadores inflamatorios propiamente tales como es la VHS, la proteína C reactiva, la elevación de la ferritina y de algunas citoquinas. Y se ha especulado que probablemente podrían tener un rol de biomarcador, marcadores nuevos que no estábamos acostumbrados a nuestra práctica clínica habitual, pero que dado la patogenia de esta patología pudiera ser relevante, como es la cuantificación en sangre de angiotensina 2, de homocisteína, o la cuantificación en sangre de los productos derivados de la acción de la AC2. Creo que el biomarcador que más eh, impacto clínico tuvo, porque tuvo un uso masivo, especialmente porque fue publicado tempranamente en el desarrollo de esta patología, es el score de CAL. Este score sale del análisis retrospectivo que se hicieron en 2 centros en China de análisis no intervencional en pacientes hospitalizados con el diagnóstico de SARS-CoV-2 confirmado con PCR, pero que no incluyó a los enfermos severos. Se consignó comorbilidades, se consignó al ingreso bioquímica como es el hemograma completo, perfil de coagulación, función hepática renal, LDH, procalcitonina, y durante la permanencia hospitalaria se valoran resultados clínicos como es cuál era el curso de la enfermedad, hacia dónde cursaba, cuántos días mediaban desde el ingreso hasta que el curso fuera al deterioro progresivo, cuánto era la mortalidad y cuánto ocurría en estos enfermos en la estadía hospitalaria. Y ellos definieron en este análisis retrospectivo que iban a llamar un curso severo de esta enfermedad si desarrollaban insuficiencia respiratoria, y definían insuficiencia respiratoria de carácter severo como la necesidad de usar ventilación mecánica, polipnea más de 30, de saturar, ese signo está al revés. Dice saturación de pulso más de 93, debe decir menos que 93% con FIO 0,21 y una PAFI menos de 300. Este análisis retrospectivo incluyó alrededor de 200 enfermos, de los cuales 40 progresó a enfermedad severa. Y del análisis de todos estos datos, los autores terminaron generando un score que podía predecir el curso a una complicación, o sea, a severidad, a deterioro de la presentación original. CAL es el acrónimo de los ingredientes de este score, siendo C comorbilidad, A la edad,
En la primera L, el recuento del linfocito, y la segunda, la LDH. Y como muestro aquí en la tabla del centro de la diapositiva, cada uno de estos componentes va a dar puntaje. Comorbilidad, ¿tiene o no tiene? Edad, el corte a los 60 años. Linfopenia, el corte en 1000 células. Y la LDH se podía estratificar en 3 rangos. Por lo tanto, el score, el número más bajo que vas a tener es 4, un punto por cada uno de los componentes, y el más alto es 13. Con este valor, con esta manera de categorizar los componentes del análisis, los autores dicen que este score, con un corte en 6, tiene una sensibilidad de 95% para, para predecir el curso progresivo de la insuficiencia respiratoria, con una especificidad de un 78%. Pero si mejoras la especificidad, pierdes sensibilidad, y eso lo demostraron con un corte hecho a 9 puntos en este score. Como les cuento, este es el análisis de un grupo retrospectivo, pero la doctora Frigoni en Italia nos presenta en la misma revista el análisis prospectivo que ellos hicieron, entiendo yo, de 2 centros en Italia, de también cerca de 200 pacientes, en los cuales ellos observaron una mortalidad del 17% y una progresión de un 46%. El 53% de sus pacientes eran varones y la edad media promedio era de 67%. El score de CORE el score de CAL que ellos encontraron, la media era de 10 puntos, donde el 73% presentaba comorbilidades, el 68% eran mayores de 60 años, alrededor del 50% tenían linfopenia, y solo un cuarto de los pacientes analizados desarrolló elevación de LDH alta, a que le den el punto más alto. Y ellos encontraron que, a diferencia de lo publicado por el grupo original, este score a ellos les resultó útil para predecir muerte intrahospitalaria, más que para predecir progresión a severo de este cuadro clínico. Si bien no están incluidos, quiero recordar que tenemos harta evidencia para sostener que factores demográficos no modificables con nuestra intervención son relevantes para la hora de predecir algún desenlace de tipo fatal. Y los predictores de este tipo que han sido asociados a curso fatal de esta enfermedad es ser hombre, más de 65 años, y tener una serie de comorbilidades como están las escritas aquí, predominando en los hombres la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria, y en las mujeres la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad renal crónica. Y como muestro en estos circulitos o rectangulitos más abajo, tener presentación de compromiso sistémico, o sea, necesitar UCI, tener un score de SOFA alto, o desarrollar complicaciones como las que van a ser analizadas en el desarrollo de este curso, complicaciones respiratorias, de coagulación renal. Sin embargo, no sabemos exactamente que solo estas son las condiciones que nos llevan a un desenlace fatal. Por lo tanto, debemos insistir en las medidas de prevención y ser majaderos al respecto. Si volvemos a la primera diapositiva entonces del New England, del caso clínico de diciembre 17, estamos convencidos que aquí nos están presentando una neumonía viral causada por SARS-CoV-2, que, aunque no cuento aquí con los exámenes de laboratorio de intercambio gaseoso, puedo pensar que tiene una insuficiencia respiratoria aguda por las características de la saturación de oxígeno con aire ambiental, que tiene algunos marcadores de severidad de tipo respiratorio, frecuencia respiratoria de saturación. Tiene algunos marcadores imagenológicos, como nos describen en esta presentación de la radiografía de tórax, y que tiene respuesta inflamatoria sistémica porque tiene fiebre alta.
y taquicardia. Y un factor de riesgo de desenlace es el sexo masculino que nos presentan en este cuadro clínico. Me voy a tomar la libertad de mostrar dos cosas más que, si bien no es severidad, creo que es relevante, que yo le he llamado población de interés, dos grupos, la población infantil por un lado y la embarazada por otro. Entonces, la población infantil, decir que en esta revisión sistemática publicada en JAMA Pediátrico, como en septiembre, llamó la atención de que de 815 artículos publicados, solo 18 incluían reportes con pacientes en edad pediátrica, y en este caso eran menores de 20 años. Estos 18 estudios representaban alrededor de 1.000 enfermos, en los cuales los de menores de 10 años era un poco menos que la mitad, 440 pacientes, y 550 entre 10 y 19 años, y en estos todos se habían hecho la PCR, así que sabemos que efectivamente eran positivos. La presentación severa era escasa y no habían fallecido en el grupo menor de 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué tienen los niños que no tenemos los adultos? O al revés, ¿qué tenemos los adultos que no tienen los niños, que resulta ser protector para los niños? Hay 5 claves que le dan protección a los niños. Por una parte, se sabe que existe una densidad de expresión de la proteína AC2 que aumenta en la adultez. Es decir, los niños presentan menos expresión de ambas proteínas receptoras para el SARS-CoV-2, por una parte. Por otra, el que los niños tengan otras enfermedades infecciosas virales respiratorias les confiere mejor inmunidad pulmonar. Fíjese usted. Y la inmunidad pulmonar es de tipo TH2, es decir, previene el desarrollo de una enfermedad por SARS-CoV-2 muy inflamatoria a nivel del pulmón. Y por otra parte, se sabe que en la edad pediátrica la capacidad de montar una respuesta inflamatoria alta en citoquinas, porque es una característica que incrementa con la edad de los pacientes. Entonces, los niños están biológicamente protegidos por su edad. La presentación clínica más habitual o frecuente en la edad pediátrica no es distinta de los adultos, porque presentan fiebre, tos, rinorrea, cefalea, molestias gastrointestinales. Pero interesantemente, hay un subgrupo de pacientes de edad pediátrica que sí desarrollan una respuesta inflamatoria sistémica que en algunos puede llegar a ser severo. Y cambió del nombre de síndrome inflamatorio multisistémico de niños a síndrome multiinflamatorio pediátrico temporalmente asociado con el SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir? Que si bien es una presentación poco común, si es poco común que los niños desarrollen enfermedad por SARS-CoV-2, el que desarrollen el PIMS es más bajo todavía. Si uno lo analiza por 100.000 enfermos en menores de 21 años, presentar el PIMS es 2 de 100.000, mientras que presentar, comillas, un cuadro agudo de SARS-CoV-2 puede ser de 300 por 100.000. No siempre está el dato del cuadro clínico de COVID-19 cuando se presentan, pero sí hay anticuerpos positivos. Y en general, cuando ha habido cuadro clínico de SARS-CoV-2 en pulmón, esto puede aparecer entre las semanas 2 y 4, con posterioridad a ella. Es más frecuente en afrodescendientes, hispanos y asiáticos. Y lo que marca el sello de esta presentación clínica es el compromiso miocárdico. Y esta enfermedad es como un overlap, una sobreposición de enfermedad Kawasaki, de shock tóxico, de síndrome fagocítico y de síndrome de activación macrofágica. Por lo tanto, las estrategias terapéuticas van a estar enfocadas al sostén del órgano más dañado, que es el cardíaco, y a estrategias moduladoras de la respuesta inmunoinflamatoria,
como es el uso de glucocorticoides, inmunoglobulinas o inhibidores de citoquina. Alguno de ellos puede requerir incluso soporte con ECMO y en algunos casos resulta fatal. Y el segundo grupo que quiero prestar atención son las embarazadas. Si uno mira la literatura, en general las embarazadas son reportes anecdóticos, excepto este trabajo publicado en British Medical Journal, donde se muestra el análisis de 2 meses de una corte que incluyó casi 200 unidades obstétricas en Reino Unido. Participaron 427 mujeres embarazadas que fueron hospitalizadas por síntomas relacionados con el COVID y que tenían enfermedad COVID confirmada por PCR. Entonces, la causa que predominaba para la hospitalización era fiebre, tos, o sea, no era distinto de otros adultos que requerían hospitalizarse. Y respecto de la condición de embarazo, al momento de cerrar este análisis, no todas habían terminado su maternidad, digamos, porque esto, como fue un seguimiento de 2 meses, algunas estaban por tener las guaguas y otras no. Pero en general, los embarazos, los partos cuando ocurrieron fueron partos de término. Como ven ustedes aquí, el 97% del recién nacido es vivo. La madre necesitó hospitalizarse en una unidad de cuidados críticos en el orden de un 10%. Requirieron ventilación mecánica, algunas de ellas, que fuera la principal causa de llevarse a la terapia intensiva. Y falleció solo un 1% de esta. Y respecto de los recién nacidos, el 25% requirió permanecer hospitalizado en una unidad neonatal. Al 95% se le hizo búsqueda del virus, resultando solo positivo en un 2% de ellos. Pero hay varios interrogantes en relación al embarazo y a esta enfermedad. ¿Qué significa tener enfermedad sintomática? ¿Tienen o no más desarrollo de distrés o están protegidas por la condición de embarazo del desarrollo de distrés? ¿Hay virus en la placenta? ¿O la placenta, como órgano bien vascularizado, desarrolla complicaciones asociadas a la inflamación endotelial? Hay varias preguntas dando vuelta, ninguna tiene respuesta certera, pero quiero contarles que hay en este momento una base de datos colaborativa mundial para tener más datos respecto de esta población especial y a esta patología. Muchas gracias. Quedo disponible para las preguntas en la sesión de la mesa final.